Vamos a la línea telefónica, nos espera Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos aquí de la provincia. Eduardo, ¿cómo estás? Federico, Carla, Karina, te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Estamos trabajando. Bueno, muy bien, Eduardo. A ver, acá la ANMAT ha establecido nuevas condiciones para la venta libre de medicamentos. Bueno, nuevas resoluciones. ¿De qué se trata esto, Eduardo? Bueno, esto ya viene hace un tiempo, donde hay una determinada cantidad de medicamentos que estaban en venta bajo receta y los han pasado a venta libre. Venta libre significa venta libre en farmacia. Ocurre que a partir del decreto 70, en aquellas provincias, en aquellos lugares geográficos donde no tienen ley de farmacia, los pueden llegar a vender inclusive hasta en los supermercados. Pese a que la resolución dice que es solamente para antiácidos y algún tipo de antiinflamatorio, como puede ser el paracetamol. Ahora bien, con referencia a lo último, la última resolución por parte de la ANMAT, que es con número 284/24, que es el año, determina que los prazoles los pasan a venta libre inclusive hasta los de 40 miligramos. O sea, los prazoles se refieren al omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Sí. Son todos aquellos inhibidores de la bomba de protones que justamente la gente por ahí los toma para la acidez. Claro. La gravedad del caso, en este caso para nosotros, como farmacéuticos y especialistas en farmacología que somos, vemos que primero es una resolución de la ANMAT. La ANMAT es la Administración Nacional del Medicamento, que es el que determina cómo son los condicionamientos de los medicamentos. Anteriormente, los laboratorios eran los que determinaban si un medicamento estaba dentro del concepto de venta libre o en farmacias o en su efecto bajo receta. En la actualidad ya ha tomado esa potestad, solamente la ANMAT del Estado determina cuáles son de venta libre y cuáles son de venta bajo receta. Sí. Para nosotros es bastante grave porque la cantidad de miligramos que se está utilizando como de venta libre es hasta de 40 miligramos. ¿Qué significa eso de venta libre? Que el paciente puede llegar a la farmacia y directamente decirle, bueno, usted no necesita una receta del médico, un prescriptor, sino que directamente los puede llevar abonando el precio que tiene el total sin ningún tipo de cobertura de la obra social. Claro. Sí. Eso trae aparejado en su momento, que lo hemos charlado a nivel nacional, de las organizaciones que lo representan, con referencia a lo que ha sido la baja de consumo a este tipo de medicamentos, porque al no tener cobertura... Claro. A ver, ahí te perdemos un poquito, Eduardo, en la comunicación. A ver, ¿estás ahí? No, se complica un poquito. Bueno, lo que nos explicaba un poquito también Eduardo Molina, ¿no? Estos medicamentos, sobre todo los mioprazoles, que pasan a la venta libre, no tienen la cobertura médica, la prescripción, la receta, y con lo cual baja el consumo, bueno, porque la gente no tiene plata en el bolsillo. Claro. Esto es lo que nos explicaba un poco. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación un ratito. Bueno, Eduardo Molina, ya está en línea. Eduardo, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí lo escucho perfecto. No sé en qué momento se cortó. Perfecto. No, cuando me explicabas un poco estos medicamentos, resolución de la ANMAT, pasan a venta libre, por lo tanto no tienen cobertura y baja el consumo, Eduardo. Ha bajado el consumo porque obviamente el paciente tiene que pagar el valor total del medicamento. Los medicamentos, ese tipo de medicamentos orillan los 30.000 pesos o más, depende de la marca, depende de qué tipo de medicamento, de qué tipo de prazol es. Son varios los prazoles, no es uno solo. Y estamos hablando de una dosis muy importante. En el resto del mundo, sí hay algunos prazoles que son de venta libre, pero con dosis muy bajas, de 10 o de 20, sí, pero no de 40. Déjame preguntarte, Eduardo, dentro de estos medicamentos, bueno, que resuelve la ANMAT y demás, por lo que veo, ¿no? Son ¿qué vienen a ser? Protectores gástricos también, ¿no? Porque... ¿O no? Sí, son medicamentos, son los que se llaman inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos, fisiológicamente en el estómago tenemos un pH muy ácido, hay un ácido que está de por medio, que se produce por la bomba de protones. Eso es lo que produce la acidez que nosotros tenemos dentro del estómago. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de medicación? Lo que es impedir que esa bomba de protones produzca ese ácido. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso tiene su origen fisiológico y su orden.
cuando hay una acidez marcada de la persona va a la farmacia y compra algún antiácido que está comprendido dentro de la venta libre que se pueden vender en farmacia, en supermercados, de acuerdo al DNU 70. No ocurre eso en la provincia de Chubut. En la provincia de Chubut los medicamentos se venden solamente en farmacia de acuerdo a la ley de farmacia. Pero en otros lugares ocurre eso. Por esa misma causa, sobre todo en Capital Federal, por esa misma causa lo que se impide justamente que cualquier persona acceda a determinado tipo de cantidad de miligramos, claro, con respecto, porque eso es contraproducente. O sea, no hay ningún medicamento inocuo. O sea, los medicamentos no son caramelos. Los medicamentos tienen que estar controlados en parte. Para eso está el farmacéutico, que aconseja o no qué es lo que tiene que tomar y en qué forma. Entonces, al no haber inocuidad por parte del medicamento, tiene contraindicaciones y a su vez tiene rechazos. Sí. Entonces, puede haber el uso indiscriminado de todos estos prazoles, puede producir lesiones premalignas, puede producir una determinada cantidad de cosas, hasta osteoporosis puede llegar a producir. Sí. O sea, Eduardo, te preguntaba esto porque calculo que algunos de estos mioprazoles, ¿no?, que inciden para esto que vos nos contabas contra la acidez, son utilizados por los adultos mayores, por los jubilados también, ¿no? Que no sé si... Obviamente. Claro, bueno, y ahí está el tema de dejar de tener cobertura, ¿no? Los jubilados que se encuentran con que esto es de venta libre y por lo tanto no hay una receta que los ampare para cobrar o pagarlos más barato, quizás. Obviamente, esto se suele dar, el médico lo suele prescribir, cuando hay algún tipo de medicación, por ejemplo los antiinflamatorios, que las personas que los consumen tienen que tener un protector gástrico, de esto se trata. Claro. Entonces el médico acompaña, en el caso particular de los antiinflamatorios, por ahí con un protector gástrico. Una determinada cantidad de tiempo de acuerdo a la prescripción, de acuerdo a la necesidad terapéutica que necesite el individuo. Ahora bien, en este caso particular, a veces la gente se lo confunde y lo empieza a tomar como si fuera un antiácido. Y eso puede traer consecuencias no correctas. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un sistema de farmacovigilancia, que son la farmacia, los farmacéuticos, que alertamos a las entidades nuestras, que son las conducentes en este caso, y dicen, bueno, ha habido en tal lugar una contraindicación o un efecto secundario. Eso es lo que nosotros comunicamos y lo que después se comunica al laboratorio y al todo el sistema de farmacovigilancia que existe en el país, sí. Y también obviamente con recepciones de los países extranjeros. Así que desde ese punto de vista nosotros le damos mucha importancia a lo que es la farmacología. O sea, nada puede ser así en forma de libre albedrío en el consumo del medicamento. Por esa misma causa, lo que ha habido en el cambio particular del medicamento en estos últimos meses es el cambio paradigmático de qué es el medicamento, si es un bien de consumo o es un bien social que tiene que estar pautado y en forma correcta. Nosotros vemos que van apuntando al bien de consumo, cuanto más se consume mejor, y no es así. El medicamento no está bien de que las personas consuman más de lo que corresponde, de acuerdo a la prescripción del médico tratante o el odontólogo tratante. Claro. Esa es la cuestión de fondo. Bien. Nosotros vemos y estamos alertados en nuestros sistemas que nosotros tenemos, en nuestras entidades, de que esto es bastante grave inherente a la salud. El medicamento tiene que tener acceso a todo el mundo, obviamente, con un costo definido. En este caso particular, si nosotros le sacamos el protector gástrico a la receta del PAN, la receta de cualquiera, y el paciente tiene que pagar el total del medicamento, bueno, ahí le estamos sacando el protector gástrico. Sí, es muy complicado. Está claro. Es muy complicado el tema. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la posibilidad y la comunicación. Un gran saludo. Muchísimas gracias por el llamado. Muy amable. Buenos días. Hasta luego. Ahí pasaba Eduardo Molina, presidente de la Asociación de Farmacéuticos, del Colegio de Farmacéuticos de aquí de la provincia del Chubut.